Dios me los bendiga, hermanos. Bendiciones para ustedes. ¿Cómo les fue con el Turkey? Bien, amados, acción de gracias. ¿Cómo les fue en la reunión familiar? ¿Verdad que sí, hermanos? Qué lindo es, hermanos, que haya paz en los hogares, que haya bendición de lo alto. Gloria sea al Señor. Muy bien, amados. No te mueras en el desierto. Otra vez. No te mueras en el desierto, hermanos. Este mundo en el cual estamos es un desierto. Y hay mucha muerte en este desierto, hermanos. Hemos visto a muchas personas servir a Cristo con amor, con fervor. Y ahora, hermanos, los vemos al precipicio de una muerte espiritual. Flaqueando, apáticos, lejos del Señor, ahogados en sus propias penas, en su propio dolor, en su propia angustia, teniendo un Dios tan grande y tan poderoso y tan maravilloso, hermanos. ¿Cómo es posible que esto suceda? La realidad es que el desierto es real y ahí está, hermanos. Vaya conmigo, hermanos, por favor, a 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 13. Y quisiera darle lectura a esta porción de la escritura, pero darle lectura despacito, pausadamente, porque vamos a ponerle mucha atención a lo que la palabra de Dios nos enseña. Una vez más vuelvo a repetir, no te mueras en el desierto, hermanos. Versículo 1 de 1 Corintios del capítulo 10. ¿Lo tienen, amados? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Ahora, ya sabe a qué se refiere este texto, ¿verdad que sí? La referencia del apóstol Pablo al pueblo de Dios que salió de Egipto y que iba guiado por Dios en el desierto hacia la tierra prometida. Nomás para contextualizar bien, hermanos. 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Me vuelvo a detener aquí. Amados del Señor, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. El hecho de que alguien esté en victoria y alguien más esté en derrota no depende del alimento ni del Dios que sirven, porque es el mismo Dios, porque es el mismo Cristo, la misma salvación, el mismo bautismo, el mismo poder en el Espíritu Santo. Porque a unas personas les funciona y a otras no. Es que no depende de Dios, hermano. Es que esto depende del corazón y del alma que se abre y que permite que Dios trate con nosotros. ¿Alguien me está escuchando, santos? Pongámosle mucha atención a esto. ¿Por qué lo está diciendo de esta manera? Es el mismo alimento, es la misma bebida. Dice, versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ya Cristo manifestándose, hermanos, en aquel tiempo, cuando aún no había sido revelado al pueblo del Señor. Vamos hacia adelante. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en él. El mismo Cristo, la misma bebida, el mismo alimento, pero unos murieron y otros no. Unos quedaron postrados en el desierto y otros llegaron a la tierra prometida. Unos alcanzaron promesa y otros no. Amados de Dios, no te mueras en el desierto. No te mueras en el desierto. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿para quién? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000.
Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como, ¿qué dice su Biblia ahí? Ejemplo. Y están escritas para amonestarnos, ¿a quién? A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Ahora bien, la palabra es muy explícita. Hay una explicación muy clara de lo que es el ejemplo de lo que le sucedió al pueblo que no obedeció a la voz de Dios, hermanos. Algunos de ellos murieron en el desierto, no todos, pero algunos sí fueron muriendo pausadamente hasta que una generación completa fue eliminada. Y hay que recordar, hermanos, que los únicos que entraron a la tierra prometida, de los viejos, de los que experimentaron, hermanos, fueron Josué y Caleb. Ellos dos que vinieron con noticias buenas, con un evangelio bueno. Evangelio es buenas noticias al pueblo. Mientras que los otros 10 fueron negativos, murmuradores, negativos completamente, y murieron, hermano. No heredaron las promesas, no heredaron, hermanos, la tierra prometida. Y dice la Escritura que esto nos sirve a nosotros como ejemplo para no morirnos en el desierto. Rápidamente, ¿qué significa morirse en el desierto? Morirse en el desierto para el día de hoy es aquellas personas que Dios ha tratado con ellos, que Dios les ha ofrecido su gracia, su amor, que Dios los ha bendecido, que Dios ha estado con ellos, que ha caminado con ellos y no han podido ni van a poder alcanzar las promesas de Dios. Dios es un Dios de promesas, es un Dios de pactos. Dios es un Dios de bendición. Es un Dios, hermano, que tiene cosas maravillosas, hermano, ya designadas para ti, para tu vida, pero hay que alcanzarlas. No por fuerza, sino por obediencia. No porque las quiero, sino por la gracia de Cristo Jesús. Pero hay gente que se va a morir sin alcanzarlas, hermanos. Así que, ¿qué significa morirse en el desierto? Significa no alcanzar las promesas de Dios. Y esta muerte no se refiere a la muerte, hermanos, física, pero se refiere a la muerte espiritual, que tristemente muchas personas que experimentaron la vida de Cristo hoy están, hermanos, muertos espiritualmente. Hay que resucitarlos, hay que revivirlos. Vamos a ver si agarramos unos de esos que usan los paramédicos. Amén. Y a ver si ¡pau! Hermanos, morirse en el desierto es mantener el pasado en el presente, porque eso era lo que llevaba el pueblo. Recuerde, ese pueblo, hermanos, había salido de Egipto, pero Egipto nunca salió de sus corazones. En cada dificultad, en cada problema que tenían que afrontar, en cada deficiencia, en cada adversidad, rápido pensaban en lo que habían dejado atrás, la esclavitud. ¿Quién desea volver a ser esclavo allá? En aquel lugar, hermanos, donde tan mal les iba, sin embargo, lo que les importaban eran las ollas de menudo, ¿aló? Y el gran pozole que les daban. Lea la Escritura, hermanos. Está tremendo como la palabra de Dios lo enseña. Mantener el pasado en el presente. ¿Qué significa morirse en el desierto? De morirse en el desierto es dejar de creerle a Dios sus promesas,
Dejar de ver la visión que Dios tiene para nosotros, el sueño que Dios tiene para nosotros, la revelación que Dios ha anticipado para nosotros, sus bendiciones, su salvación, su gozo, su paz. Porque detrás de cada dificultad y angustia, siempre en Cristo hay una victoria, hay un gozo. Porque detrás, hermano, de cualquier adversidad, Dios siempre manifiesta su gracia, su gloria, su amor y su misericordia. Serás bendecido por Dios. No dejes de creerle a Dios. Morirse en el desierto es dejar de servir a Dios. Es abandonar el compromiso con el Señor. Es descuidar tu vida espiritual. Es comenzar a tolerar las cosas inmundas o el pecado en tu vida. Es comenzar a dejar, hermanos, es comenzar a abandonar los ejercicios espirituales tan importantes como es la lectura, la meditación de la palabra, la oración, la búsqueda pasional por la presencia de Cristo Jesús. Amados del Señor, no te mueras en el desierto. Es que es tanta la contaminación que hay, es tanta la maldad que nos rodea, es tanto el desánimo, es tanta la apatía, es tanta la falta de fe que vemos, que la gente que nos rodea tiene, hermano. Hay muerte en el entorno tuyo, pero en medio de la muerte Dios te ha dado vida y vida en abundancia, hermano. Tú eres de los que está vivo entre los muertos, hermano. Aprende a caminar entre los huesos secos. No te mueras en el desierto, hermano. No te mueras en el desierto. Ahora, hay 5 cosas, 5 pecados que te van a hacer morir en el desierto, que tienes que evitar. Evítalos, porque esos son los ejemplos que nos dice Primera de Corintios, hermanos, el capítulo 10. Esos son los ejemplos que nos da la palabra del Señor. 5 pecados que hay que cuidar, hermano, de no permitirlos, no admitirlos en nuestra vida, porque esas son las trampas que te van a hacer morir en el desierto, hermanos. Y ahí están con claridad, ahí están, hermanos, bien explícitas, la enseñanza del Señor, hermanos. Así que no te mueras en el desierto. La primera mención que hace la Escritura es que esta gente murió porque ellos, hermanos, fueron codiciosos. El pecado de la codicia. La codicia, hermano, tiene su origen o tiene su semilla en la inconformidad. Amados del Señor, Dios es suficiente. La salvación es suficiente. Su presencia es suficiente. Su palabra es suficiente. Su gozo y su paz es suficiente. Y tienes que conformarte a lo que Dios te ha dado y lo que Dios te va a dar, hermano. Y cómo Dios te va a bendecir en tu vida. Pero, hermanos, cuando las personas están inconformes, comienzan a buscar en lugares equivocados. Y recuerde que no hay lugar, hermanos, no hay una fuente de vida que no sea la que Cristo nos ha dado, hermano. Porque todos bebimos y todos comimos del mismo pan y bebimos de la misma agua, de la misma fuente. Y esa fuente quita la sed. Por eso el Señor Jesús dijo que el que bebiere de esta agua jamás volverá a tener sed. Importante esto. Pero después de ser satisfechos, después de beber el agua de vida y de ser saciados en la inconformidad, comenzamos a tener deseos ilegítimos, deseos que están fundamentados en una inconformidad. Por ejemplo, voy a explicar algo aquí. La familia es una conformidad de Dios. Y en la familia hay un disfrute, hay un gozo, hay una alegría. ¿Por qué tiene que ser el hogar un lugar de controversia, de pleito, de contienda, de ira, de distanciamientos, de asperezas? Si se supone que la familia es una bendición de Dios.
Y cuando Dios bendice, dice su palabra que no añade tristeza con ella. Pero cuando hay una inconformidad, comenzando por el matrimonio, ya no estás conforme con la esposa o el esposo, y tus ojos comienzan a tener deseos ilegítimos, fuera del orden de Dios, porque hay una insatisfacción. Ahí es donde aparece la codicia. No codicies. Se pusieron serios. Comenzaron a codiciar cosas, las cosas que habían dejado, los bienes que se habían quedado. Mire, voy a decir algo aquí un poquito, a ver cómo lo toman ustedes, ¿eh? Dice la escritura que cuando el pueblo salió de Egipto, despojaron a los egipcios. Y lo despojaron por orden de Dios, ¿sí o no? Pídeles. Entonces, a veces los predicadores, yo los he escuchado que se toman de ahí para hablar, hermanos, de qué es la prosperidad económica. Pero a veces no entienden cuál fue el fin de esos bienes. Porque ¿a dónde iban? A un desierto. Ahora, si le habían ribado un vestido de seda de lujo, pues ¿dónde ibas a tener el desfile de modas? ¿En medio del desierto? Muy buena pregunta, ¿no? Ahora, hubiera sido bueno que ese vestido de seda se hubiera estrenado ¿dónde? En la conquista de la tierra prometida, que no estaba tan lejos. Se pudo haber guardado y en unas dos meses, 3 meses ya estábamos allá y hacíamos una celebración. Pero como endurecieron sus corazones, y dice que les quitaron oro, aretes y todas las joyas, ya viene el pueblo bien cargado. Cuando Moisés está allá arriba recibiendo la ley, alguien se levanta por ahí, un loco de los que hay siempre en la iglesia, digan amén, y dijo: Moisés ya no vuelve, ahora Aarón tú eres, y necesitamos un Dios. Y dice, después en la explicación que da Aarón, dice: pues yo agarré todo el oro que me juntaron y lo tiré ahí y salió un becerro. ¿Dónde terminaron las joyas que recibieron? ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Mire, escuche esto. Dios es un Dios de prosperidad, Dios de bendición. Dios es un Dios que da abundantemente, hermano. Dios es un Dios que enriquece a su pueblo. Pero el pueblo nunca puede poner por prioridad las cosas del mundo, ni tampoco la economía. ¿Me están entendiendo? Porque estas cosas serán añadidas. Por lo tanto, no codiciamos las riquezas. Antes, primero bien, adoramos y bendecimos a Dios cuando hay y cuando no hay. Y cuando somos fieles a Dios y amamos a Dios, Dios prospera. Dios prospera. Es una ley divina, hermano. La generosidad trae prosperidad. El diezmo al alfolí trae prosperidad, hermano. Es Biblia, es palabra. Pero cuando lo haces con la iniciativa equivocada, por una codicia o porque yo di tanto, ahora tú me tienes que dar tanto, se perdió el sentir, y lo que se volvió una bendición se convirtió en codicia. Díganme los codiciosos. Cuidado porque te mueres en el desierto. La otra que mencionó Pablo, el primer tropiezo para morirse en el desierto es la codicia. El segundo tropiezo es la idolatría. El pueblo fue idólatra. Ya mencionamos el becerro. Ahora, ¿qué es idolatría? Idolatría es adorar a algo que no es Dios. Es tener falsos dioses. Es darle honra a algo que está ocupando el lugar de Dios.
Ahora tú me puedes decir, bueno, eso era cuando yo era una persona sin Cristo y hacía las actividades religiosas de mis antepasados, etcétera, etcétera. Pero déjeme decirle que también dentro del pueblo cristiano hay idolatría. Se idolatran a veces predicadores, a personajes. Se idolatran a veces, hermanos, cosas materiales. Y déjeme le explico cómo se idolatra. Porque la idolatría es lo que ocupa el lugar que le pertenece a la divinidad de Dios. El tiempo a veces se convierte en un instrumento de idolatría. Porque lo que debería ser para Dios se lo entregas a otras cosas. No dijimos amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y esa es la prioridad. Sin embargo, hermano, a veces hay otras cosas que ocupan prioridad de nosotros. Ya es un ídolo. Ya hay idolatría en nuestro corazón. A veces es el trabajo. A veces son las cosas materiales. A veces es la economía. A veces es, hermano, la relación que se está teniendo, que se abandonan las cosas de Dios por seguir a esta otra persona. Idolatría. No te mueras en el desierto. Sé atento, sé cuidadoso. Cuida tu corazón. Mira que tu corazón no codicie las cosas mundanas. Mira que tu corazón no idolatre las cosas materiales. Tu alabanza le pertenece a Dios. Tu tiempo le pertenece a Dios. Tu adoración le pertenece a Dios. Todo tu ser es una ofrenda en espíritu, alma y cuerpo al Dios de los cielos, hermanos. No codicies, no idolatres. Número 3, menciona Pablo inmoralidad, sexualidad ilícita. Nunca olvide que la sexualidad está sujeta, está bajo el término establecido por Dios que lleva por nombre matrimonio. Ahora, esto pasó en el desierto. Tuvieron algunas influencias de algunos pueblos como los cananeos y se les enseñó a algunos de parte del pueblo a adorar, porque de un pecado lleva a otro. Primeramente la codicia, hermanos, es la inconformidad. Luego llega la idolatría, cuando se empiezan a adorar falsos dioses. Entre los falsos dioses que se comenzaron a adorar estaba Balpeor. Ese Balpeor, hermanos, tenía un rito que se le llamaba ritual de la fertilidad, que siempre ha existido. ¿Cuál es? La promiscuidad sexual. ¿Cuál es? Las orgías. Por eso es que la Biblia es tan enfática en esto, hermanos. Y aún en el Nuevo Testamento lo vuelve a reseñalar otra vez. Porque, hermanos, es importante entenderlo. Y estamos viviendo en un mundo sexualizado. Todo tiene que ver con sexualidad. Todo tiene que ver con sensualidad. Todo tiene que ver con la atracción, hermanos, de los ojos de los varones y del oído de las mujeres. ¿Alguien me está escuchando? No te mueras en el desierto. La inmoralidad a la que se refiere es la sexualidad ilícita, porque la sexualidad es una bendición de Dios en el contexto del matrimonio, pero una vez que la sacas de ahí se vuelve pecado. Se puede llamar fornicación o se puede llamar adulterio. Y esto no agrada a Dios. No agrada a Dios. Trae una descomposición al núcleo familiar, trae una descomposición a la sociedad y pervierte la mente de la gente, más de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes. ¿Siguen aquí todavía? Una relación ilícita trae maldición a tu vida. Maldice tu vida, maldice tu hogar, maldice tu casa, maldice tu economía. Y a veces esa maldición se transmite a la descendencia. La gente comenzó a morir
porque comenzaron a tener actividades idólatras, haciendo rituales que tenían que ver con actos que Dios repudiaba completamente. Y Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy sigue siendo Dios. Pueblo, queremos ver la gloria de Dios. El pueblo tiene que entender, tiene que caminar en la santidad de Dios y no permitir. Ahora está entendiendo por qué en estos últimos años a la iglesia le hemos dado tanto enfoque y tanta fuerza al núcleo familiar. ¿Por qué al matrimonio? ¿Por qué se impulsa a que el matrimonio permanezcan unidos, que sirvan juntos, que amen al Señor juntos? Más serios se pusieron ahora. Inmoralidad, hermano, toda pasión desordenada, toda concupiscencia, todo pensamiento malo, todo está, hermanos, pornograficado. No sé si la palabra está bien. Todo está sensualizado, donde quiera que vayas, donde quiera que veas. No importa qué veas, qué televisión, y no importa si ya es hora, ya tarde, o es hora familiar para los medios de comunicación. Ya donde quiera hay un montón de basura. Y la iglesia no puede contaminarse con esas cosas, hermano. Ve por qué necesitamos el poder del Espíritu Santo, la llenura del Señor, la perseverancia en el Señor, hermanos. Varones, cuídense, por favor, hermanos. Cuídense, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús se los digo. Cuiden sus ojos, cuiden sus oídos. Vigilen su relación íntima. Porque te puedes morir en el desierto. Te puedes morir en el desierto. Inmoralidad. De la codicia pasamos a la idolatría, de la idolatría a la inmoralidad, de la inmoralidad pasamos. El apóstol Pablo dice: no tienten al Señor. Tentar al Señor. Escuche esto. La tentación al Señor es el intento de manipular y chantajear a Dios. Si eres, haz esto, le dijo el diablo a Jesús. Y el Señor Jesús le contesta, le responde: no tentarás al Señor tu Dios. Tenemos un pueblo moderno que no se contenta, no se satisface, no se esconde en la palabra del Señor, sino que siempre anda buscando algo nuevo, alguna nueva revelación. No se conforma a la sana doctrina, y al momento que no sucede nada, comienzan a manipular y a chantajear a Dios. Dios no puede ser burlado en ninguna manera. Conoce la palabra antes que salga de nuestros labios. Conoce nuestro levantar y nuestro acostarnos. Él conoce nuestros pensamientos y nuestros deseos. Él mide, Él pesa nuestros corazones. De nosotros son los deseos, pero de Él es la palabra. ¿Alguien está oyendo? No lo tientes. La tentación tiene que ver con la arrogancia, la impaciencia y la blasfema. Arrogantes, hermanos, porque se sienten autosuficientes. Impacientes porque piden a Dios y quieren que Dios les responda como si Dios fuera el servidor. Ya los estoy regañando, ¿verdad? Se siente como regaño hoy. Y la blasfemia es, hermanos, cuando haces una declaración y hablas cosas que son incorrectas ante los ojos de Dios. No te mueras en el desierto. Sé humilde a la presencia de Dios. Esté sometido al Espíritu Santo. Aprende a escuchar a Dios, a caminar con el Señor, a serle fiel al Padre, amar al Señor Jesús, a ser lleno del Espíritu Santo.
a permanecer en sus caminos y en su palabra. No te impacientes como lo hace el mundo. No atropelles, no te enojes, no te irrites, no seas reactivo ni emocional. Sé sobrio, ama a Dios, sírvele. Cuando haya y cuando no haya, cuando suceda y cuando no suceda, Dios sigue siendo Dios. Pasajeros somos en este mundo. Al cielo vamos y ya está reservado tu lugar en la presencia de Dios, a la mesa de Cristo Jesús, en las bodas del Cordero. ¿Qué más da? Si alcanzas o no alcanzas, si eres o no eres, si tienes o no tienes, cuando lo más importante ya Cristo te lo dio, que es la salvación de tu alma, que es la gloria de Dios, la paz y el gozo de la salvación, amados. No tientes a Dios. No seas impaciente, no blasfemes, no seas arrogante, porque entonces Dios envía las serpientes. En este punto es donde mandó las serpientes el Señor, cuando comenzaron a tentarle. Y dice la Escritura que cayeron 23,000 en un solo día por las serpientes. ¿Qué tuvo que hacer Moisés? Por la orden de Dios, hacerse una serpiente de oro y ponerla arriba de un estandarte para que aquel que le mirase. ¿Hasta dónde Dios tuvo que hacer todas estas cosas? Para la necedad de un pueblo, hermanos. Bendito, dijo el Señor Jesús, benditos aquellos que creyeron sin ver. Aquellos que verdaderamente aman y sirven al Señor incondicionalmente, que son tan agradecidos que nunca han pensado volver atrás, que nunca han renunciado a su compromiso a Dios, y que aceptan la plena voluntad de Dios, que para ellos es agradable y perfecta. Y jamás se va a escuchar una palabra necia, ni de enojo, ni de ira, ni de reclamo a Dios, porque Dios es Dios. Y cuando Dios mira ese corazón, ese carácter en ti, Dios te bendice, hermano, te bendice. Abandona la necedad, abandona la arrogancia y el egoísmo, porque entonces Dios te va a bendecir. No te mueras en el desierto. Y la última es la murmuración. Mire cómo se eslabona el pecado del pueblo en el desierto, cómo la muerte hace agonizar al pueblo, llevándolo por un proceso. Inconformidad que los lleva a la codicia, idolatría que los hace buscar algo más que quieren poner por encima de Dios, para luego entrar en actividades inmorales, ilícitas, para luego tentar a Dios. Y cuando todo está mal, entonces llega la murmuración, culpando a alguien más de mis fracasos. ¿Qué es la murmuración? La queja. La queja. Se quejaban por todo. ¿Algunos de ustedes se quejaron esta semana? No, ¿verdad que no? No. Quejarse. Es que ya no queremos maná, el cornflakes ya me enfadó. Es que el cornflakes era para 2-3 meses, mijo. La tierra prometida estaba llena de bendiciones, pero como fueron rebeldes, ahora van a comer cornflakes por 40 años. Y entra la queja, ¿verdad que sí? Díganme los quejumbrosos. Se quejan del pastor, se quejan de los hermanos, se quejan de la iglesia, se quejan de la esposa, del esposo, de los hijos, del trabajo. Se ven al espejo y se quejan de ellos mismos. ¿Verdad que sí? Y Dios les dijo: les voy a dar carne hasta que se harten. Así dice el texto. Léalo. Dios se molestó, hermano.
Y les mandó carne y dice que todavía estaban las plumas aquí en él. No, no, lea la Biblia. Y se abrió la tierra y se los tragó por dragones. Santo Dios. Si hay algo que Dios no tolera, es la murmuración. La murmuración tiene que ver con la calumnia secreta, con el chisme. Digan amén. ¿Cuántos? Y fíjese que la Biblia no dice chismosos, dice chismosas, ¿eh? Porque los varones no son chismosos. No. Ay, bendito Dios. Nunca calumnies a nadie. Nunca hables mal de nadie. Nunca señales a nadie. Y el día que tú veas algún mal, ve personalmente y lleva testigos. Y dile, esto es incorrecto, hermano. Porque eso es lo justo delante de Dios. ¿Aló? ¿Siguen aquí? No te conviertas en juez, ni de los hermanos, ni de su obra, ni de Dios, hermano. Aquí el juez es Él. Y Él se encarga. Es cierto, hay desesperación, porque a veces el injusto y el impío prosperan. Y uno, hermano, se frustra y dice, Señor, ¿hasta cuándo? Pero a todo le llega su hora y su tiempo y su momento. ¿Aló? Ya le llegó a usted, hermano. Su bendición, digo, de tanto que sembró. Entonces, amados, estos 5 pecados, codicia, idolatría, inmoralidad, tentar al Señor y murmuración, son los que te van a hacer morir en el desierto. Ahora, ¿qué tenemos que entender y hacer? El mismo texto nos lo dice en el versículo 12. Ya voy de bajadita, aguánteme. Ya voy de bajadita. Yo sé que ya tiene hambre porque creo que hay una sopita toscana hoy. Híjole, le estoy sacando hambre para que participe. Versículo 12, ¿ya lo tienen? Así que el que piensa estar firme, mire que no. Aguas, ojo, guáchale, decían allá en mi tierra. Cuidado. ¿Aló? Cuidado, 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 hermano. No te descuides, no te distraigas. Ponle atención a lo que está en el entorno, porque estás caminando un desierto lleno de trampas. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis, ¿qué? Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Déjese, lo quiebro en 4 partes rápidamente ya para soltarlo, hermanos. Número 1, el que está firme, mire que no caiga. Mire, observe, analice, cuide. Amados, si ya sabes que ahí está la trampa, ¿para qué te metes? ¿Aló? Está como aquel hermano que siempre llegaba con el pastor y le decía, pastor, ore por mí porque el diablo ya me trae, el diablo ya me trae, el diablo ya me trae. Y luego cada vez que iba a su trabajo se pasaba por la zona roja de la ciudad. Y luego se asomaba a los bares. Digo, ¿quién trae a quién? Si ya sabes que esas amistades no son correctas, si ya sabes que esa persona que se te está acercando viene con malas intenciones, porque Dios te ha dado un espíritu de sabiduría. El que está firme, mire que no caiga. La tentación que viene a tu vida siempre será una tentación que se puede vencer en el nombre de Cristo Jesús, porque jamás serás tentado más de lo que puedes soportar. Lo que te quiero decir es que tú puedes en el nombre de Cristo Jesús. Tú puedes, no provoques, no te le acerques, no vayas, no propongas.
Dijo Pablo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles, huye de ellas. Guarda tu corazón, protege tu vida, tu casa. No invites al mal a entrar a tu casa. No permitas, si tus hijos no son creyentes, ponles reglas en el nombre de Cristo Jesús. Amén, santos. Porque toda tentación es vencible. ¿En dónde se vence la tentación? En los terrenos del Señor, no en los terrenos del mundo. ¿Dónde estás caminando? ¿Dónde están puestos tus pies? En el terreno espiritual tú vas a vencer. En el terreno del mundo vas a ser vencido. Cuida eso. Con la tentación, número 3, siempre va a haber una salida. Siempre. Siempre va a llegar el momento en que te va a decir el Espíritu Santo: esta es la salida, sal de aquí, corre por tu vida, huye, sal, córrele, ahuyéntate de aquí. Mira, ¿para qué te dispuse las patitas? Sal corriendo de ahí. ¿Se acuerda de José? ¿No salió corriendo el chamaco? Sí, pobrecito, lo hostigaba. Y el pobre llegaba a la casa y luego se asomaba: ahí está la bruja por aquí. Hasta que un día lo cachó, hermano. ¿Aló? ¿Qué fue lo que José respondió a aquella mujer? Yo temo a Dios. Yo temo a Dios. Y había una salida. Una salida que lo llevó a la cárcel. Porque hay consecuencias a cada decisión. Pero una cárcel que lo llevó al trono. ¿Ya me entendió? El trago es amargo. La acusación fue amarga. La mentira y la calumnia fue amarga. Pero ¿dónde terminó? En el trono. Después miraba a la mujer de Potifar: hey, ¿qué óvole? ¿Qué onda? ¿Te acuerdas? Toma. Cuerno, ¿verdad? Ay, no debí haber hecho eso, pero ya lo hice, ya ni modo. Siempre va a haber una salida para ti, mi hermano, siempre, siempre. Y por último, dice que podremos soportar. No importa cuánta sea la presión que tengas, no importa cuánto sea el problema, el dolor, la angustia, el Espíritu Santo te va a dar fuerza y te va a levantar en el nombre de Cristo Jesús. Vas a vencer, vas a vencer, vas a vencer, hermano. Vas a vencer. Pónganse de pie, por favor, si no acabo esto, hermano.